Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales, en este caso para grado séptimo. Vamos a estar continuando con la temática de colonialismo y conquista como tal en América. Recuerden que el colonialismo en América representa un periodo crucial en la historia, marcado precisamente por la expansión de los imperios europeos, España, Portugal, Inglaterra, Holanda, entre otros, y el sometimiento de los pueblos indígenas en el territorio americano. Esta introducción tocará algunos temas importantes relacionados a la conformación colonial en América desde los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales y explicar esas dinámicas cómo influenciaron a futuro ese aspecto colonial. Entonces, hablemos del aspecto político del colonialismo en América, un elemento fundamental, desde lo que son sus sistemas de gobierno, la explotación y dominación, y la independencia y soberanía futura de estas colonias, que también es un aspecto influenciado por la política colonial. Primero, los sistemas de gobierno. Los imperios coloniales europeos como España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, entre otros, establecieron sistemas de gobierno basados en la autoridad metropolitana, por lo general virreinatos o colonias que dependían de esos imperios. Las colonias eran administradas a través de virreyes, gobernadores y otros funcionarios designados por las coronas, lo que les permitía mantener el control político sobre los territorios conquistados. La explotación y dominación. Desde ese punto, la mayoría de colonias se convirtieron en elementos técnicamente de extracción de recursos naturales, explotar recursos y enviarlos a las metrópolis y dominar a su gente. Fueran las 13 colonias en Norteamérica, que fue una de las razones de independencia, la explotación de recursos naturales y el monopolio que ejercía la metrópoli en contra de ellos, o los casos de los virreinatos, que eran un poco más exagerados, obviamente, con una imposición colonial por medio de virreinatos que literalmente tenía el predominio de peninsulares españoles y esclavos a indígenas y africanos. Entonces, desde ese punto, llegan procesos políticos con antelación que tenían cierta influencia o cierto descontento en esas colonias, y la poca participación política que tenían algunos de estos eh, líderes coloniales. Y vienen las independencias y la soberanía, ya que a lo largo del tiempo los movimientos de independencia y las luchas por la soberanía nacional condujeron a la disolución de los imperios coloniales en América. Este proceso, si bien es bastante complejo y lleno de desafíos, sentó las bases para la creación del Estado moderno en el continente. Un ejemplo es Colombia, que más o menos desde 1530 es un virreinato español y es hasta 1810, y si somos precisos hasta 1819, que logra una independencia total de la corona española. Entonces eso es un punto bastante interesante de entender a nivel político y al legado cultural desde este aspecto. Los aspectos económicos, ya hablamos de la extracción de recursos naturales, las colonias se fundamentaban o eran fundamentales para los territorios imperiales o los imperios en este contexto como zonas de extracción de recursos. Los elementos que se daban en América del Norte, América del Sur y Centroamérica eran vitales para abastecer a las metrópolis, y acá los conseguían pues de forma eh, como mencionábamos anteriormente, por medio de la explotación y extracción de estos. El comercio controlado, la mayoría de europeos o de monarquías europeas, para tener un dominio claro, lo que hacía era establecer ciertas instituciones que se encargaban de controlar el comercio para que no lo robaran o para que no hubiera malos entendidos en la extracción de recursos, que si se extraía tanto oro, llegara ese oro directamente a la metrópoli y no se quedara por el camino, ¿ok? Entonces, desde ese punto, vemos instituciones españolas, instituciones inglesas que se encargaron de poner impuestos acá y controlar el comercio y la cantidad de personas que transitaba hacia las colonias, tanto esclavos como los que salían de acá o de España directamente. O sea, literalmente como una aduana en ese momento. Entonces, desde ese punto, la mayoría de instituciones coloniales se fundamentaban en eso, controlar los recursos por medio de lo que es la extracción planificada y el envío a la metrópoli, un comercio controlado por medio de los impuestos y lo que son bitácoras, y el impacto obviamente que tuvo en la economía local, ya que pues la economía local era bastante limitada y era controlada literalmente por las metrópolis. Entonces, eso fue otro de los elementos que generó un descontento futuro para hablar de las independencias.
Ahora hablemos de la sociedad y vida cultural en la colonia. Ya hemos tocado el aspecto político con las formas de gobierno que se centraban en la colonia, los aspectos económicos con la extracción de recursos, el comercio controlado y lo que era pues la imposición de elementos a la colonia como tal. Ahora hablemos de la sociedad de vida cultural. Entonces, un elemento importante es la estratificación social. Si hablamos de los virreinatos, hablaríamos de que en la cima de la pirámide están los peninsulares, españoles nacidos en España. De segundas, lo que es técnicamente los criollos, españoles nacidos en Latinoamérica o en Colombia específicamente, si hablamos del contexto colombiano. Esos eran los criollos. Ya perdían por lo tal, por tener literalmente, por solo haber nacido en el territorio colombiano o por haber nacido en Latinoamérica o en Centroamérica, ya tenían como tal perdido derechos políticos. O sea, la participación política de ellos ya no era tan directa. Después de eso vemos por lo general a los trabajadores y clase media, mestizos, entre otros. Y ya abajo hablamos de indígenas y nativos afroamericanos que eran esclavizados o no tenían los mismos derechos. Entonces, desde eso, la interacción cultural fue muy importante, a lo que llamamos nosotros mestizaje. A pesar de esa dominación colonial tan marcada, tan compleja, se produjo un intercambio cultural entre los pueblos indígenas, los colonos europeos y los esclavos africanos. Eso dio lugar a la formación de identidades y tradiciones híbridas. Entonces hablamos de mestizos, mulatos, zambos, entre otros, entre un sinfín de, como se menciona, cruces raciales, aunque estaría hoy en día mal dicho, los cruces raciales, ¿vale? Porque no se habla de una raza como tal, somos seres humanos, pero desde ese concepto colonial hablábamos de que los indígenas eran una raza, los africanos otra y los españoles otra. Y la educación y la religión claramente influenciada por la evangelización cristiana o católica en el contexto colonial y lo que era el proceso específicamente de la inserción de valores culturales y religiosos europeos. Ahora bien, hablemos del aspecto social del colonialismo. Entonces ya tocamos varios elementos importantes. Hablemos de la desigualdad y discriminación, la resistencia y la rebelión y los cambios demográficos. Ya hablamos de lo que es la sociedad como estructura. Ahora hablemos de qué se producía. Desde ese contexto, la desigualdad y la discriminación era algo que siempre se veía o se reflejaba en esa sociedad. Simplemente que los peninsulares notaran esa diferenciación entre un español nacido en Europa y un español nacido en Colombia, y ya de por sí discriminaran ese hecho de haber nacido en Colombia o en Latinoamérica, Centroamérica, etcétera, etcétera, en una colonia, pues era bastante complejo. La resistencia y rebelión se presenta por ese camino. Los esclavos, indígenas, nativos, gente del común y los mismos criollos veían eso como una negación, entonces empezaron a sublevarse en contra de los peninsulares o propiamente de los españoles. Y a raíz de eso, vamos a hablar de unos cambios demográficos bastante importantes, porque recuerden que los flujos migratorios, cuando ya se establecieron las colonias en territorio de América, empezó a traer mucha gente de Europa a estos territorios y a complejizar también las dinámicas demográficas por la expansión de estos procesos. Como también hablamos de la disminución de indígenas a causa de las enfermedades de los europeos, que eso es algo que tocamos al principio cuando hablamos de las temáticas. Ahora bien, hablemos de los aspectos culturales, ¿vale? Ya tocamos político, económico, social. Ahora vamos al cultural, a la simbiosis, a la idiosincrasia, a la complejidad cultural colonial. La imposición de lenguas es algo que se tiene que analizar como tal, porque recuerden que las culturas prehispánicas, los nativos americanos e incluso los esclavos africanos tenían sus propios dialectos y debido a la imposición colonial tuvieron que aprender ya sea el inglés, el castellano o el portugués. La evangelización y la culturización, algo supremamente fundamental, a la mayoría de indígenas los hacían convertirse al catolicismo o al cristianismo como tal. Se debían evangelizar o si no eran sacrificados literalmente. Incluso la evangelización mostró un poco de piedad en ese aspecto. Decía que si se lograban convertir al catolicismo, el tema de la iglesia católica, se podían salvar, porque incluso los indígenas tenían alma, pero por ejemplo los afrodescendientes no.
El sincretismo cultural, algo muy importante, a pesar de esa dominación cultural tan fuerte, se produjeron procesos de sincretismo donde las tradiciones indígenas y africanas se fusionaron con elementos de la cultura europea. Y por eso hoy en día vemos en países como el nuestro, o países centroamericanos, una variedad cultural tan importante y culturas eh, que sobrevivieron a ese proceso colonial y tienen hoy en día legados culturales muy importantes regados por los países latinoamericanos. Y el intercambio intercultural, que desde el colonialismo se propicia ese intercambio cultural entre las diferentes regiones del mundo, lo que enriquece y transforma las manifestaciones artísticas y los legados espirituales de la sociedad colonial. Ahora bien, hablemos del impacto como tal a las poblaciones nativas. En Norteamérica los piel roja, otros indígenas, en Centroamérica mayas, aztecas, en Suramérica incas, muiscas, quimbayas, taironas, sanagustinianos, entre otros. Entonces, lo primero es pérdida de las tierras, los desplazaban, los colonos llegaban y literalmente los expropiaban de sus tierras y los hacían irse a otros lugares. También las enfermedades y el genocidio, como les dije, los españoles trajeron viruela, sarampión, un sinfín de enfermedades y gripas, aparte de animales y plagas que devastaron a las poblaciones nativas fácilmente porque sus organismos o su sistema inmunológico no estaba preparado para ese choque. Y la destrucción cultural, que es arrasar con esas culturas y con esas sociedades prehispánicas que tenían legados tan importantes y que debido a la colonización fueron arrasadas. Ahora hablemos del colonialismo en América durante el auge industrial en Europa. Aunque la industrialización y la revolución industrial en su primera y segunda fase no afectaron directamente al colonialismo en América, ¿no? Porque en África pues sí fue bastante complejo y en Asia. En este caso se dio una expansión económica positiva, porque durante la era del capitalismo industrial, los imperios coloniales intensificaron la explotación de los recursos naturales y la mano de obra. También el dominio político. Las potencias coloniales reforzaron su control político sobre los territorios conquistados y así se dieron nuevas formas de dominación, ya no por el tema de la esclavitud, sino por la dominación a nivel de lo que era técnicamente el dinero. Y la resistencia y la descolonización, que son los procesos naturales de este tipo de imposiciones imperiales. Los procesos de descolonización en América, por ejemplo, se abarcan desde lo que son movimientos de independencia, desde lo que es más o menos 1790 hasta 1840, nuevos retos y conflictos dentro de la conformación de los estados y el legado del colonialismo que influye directamente a estos países. Y hablemos de las conclusiones y el legado ya para terminar el video porque está siendo un poco extenso, lo que es un impacto, ya que el colonialismo en América Latina ha tenido un impacto duradero en la realidad social, no solo por el mestizaje, por su legado cultural, sino también a nivel económico y lo que sería la conformación de los mismos estados. La reparación histórica, que se debe reconocer y abordar el legado del colonialismo, que es un elemento fundamental para promover la justicia, la igualdad y la reconciliación entre los pueblos que sufrieron los abusos y la opresión de la dominación colonial, desde lo que son los esclavos, los indígenas, los pueblos que recibieron como tal todo ese estigma de parte de los europeos. Y el estudio del colonialismo, desde la óptica analítica, nos brinda valiosas lecciones sobre el respeto a la diversidad cultural, la importancia de la autodeterminación de los pueblos y la necesidad de construir relaciones más justas e inclusivas entre las naciones. O sea, lo que es una unidad y una integración de diferentes naciones. Vale, muchachos, muchísimas gracias por estar aquí, por haber prestado atención en estos 13 minutos con 49 segundos y espero revisen esto en material de apoyo y recuerden dirigirse al apartado de tareas para ver cuál es la asignación de esta semana. Muchísimas gracias.